Bueno, continuando entonces con el modelo de factores específicos, en esta clase que está dividida en dos partes, vamos a ver los mismos resultados que vimos la clase pasada en forma intuitiva, gráfica, y que tal vez había alguna cosa que nos hubiera gustado demostrar un poquito más o ver más en profundidad, lo vamos a ver acá en forma matemática y algebraica. ¿Sí? Entonces acá no, cuando veíamos la clase pasada cómo el salario aumentaba en relación a los precios o digamos distintos movimientos, acá acá se nos van a terminar de aclarar las dudas. Acá vamos a seguir el artículo de Jones de 1971, que es Three Factor Modeling Theory, Trade and History, que es específicamente el desarrollo de este modelo. En esta primera parte vamos a ver digamos, la estructura del modelo básica y después este inciso UI. Y en la segunda parte vamos a ver el inciso 2. La clase está desarrollada, está todo el modelo desarrollado, la notación que utilizamos es la que se utiliza en el artículo, que es distinta a la notación del capítulo 4 de Krugman, pero me pareció mejor para que ustedes lo pudieran seguir específicamente. Acá está todo desarrollado lo que nos interesa que ustedes aprendan de este modelo, y la idea es que aprendamos a resolver un poco el modelo y cuál es la lógica del modelo. Entonces, lo que nunca tenemos que perder de vista es qué es lo que queremos hacer cuando nosotros empezamos a trabajar y a reestructurar el modelo. ¿Sí? No tenemos que perder de vista eso. Entonces, el primer punto va a ser este que nosotros vamos a ver, cambios en los precios de los bienes y sobre la remuneración de los factores productivos, que es lo que vemos como efectos del comercio internacional. Y cambios en las ofertas de las dotaciones factoriales, que son, digamos, lo que da origen al comercio, la causa del comercio. Tal vez habría que ver primero esta parte y después la de los efectos, es decir, primero que lo origina y después los efectos, pero seguimos la estructura del artículo y entonces vamos por este puntito primero. Los supuestos del modelo son los supuestos que vimos la clase pasada porque es el modelo de factores específicos. Entonces acá vamos a hacer muy sencillo y vamos a ir a la parte que nos interesa para determinar la estructura básica del modelo. Tenemos dos bienes M y A, tres factores L, factor móvil, K y T específicos, y las funciones de producción. ¿Sí? La clase pasada, en vez de M y A, teníamos C y F. Pero es más o menos, digamos, la idea es la misma. Lo que hacemos es partir de las restricciones de recursos que nos muestran el pleno empleo de la dotación de los factores de producción. Solo para hacer la similitud, esta ecuación 3 es la que veíamos la clase pasada como LC más LF igual a L. Esto era K igual a K barra, T igual a T barra. ¿Sí? Acá lo que hacemos es incorporar los A y J, que son los requerimientos unitarios de los factores de producción K, T y L por unidad de producción de los bienes M y A. Entonces, ¿qué es esto? La ecuación 1. Los requerimientos unitarios de K para producir M. Por lo que se produce de M tiene que ser igual, es decir, lo que demando de K tiene que ser igual a lo que la oferta de K. Lo que demando de T tiene que ser igual a la oferta de T y lo mismo para L. Requerimientos unitarios de L para producir una unidad de M, por lo que se produce de M, más requerimientos unitarios de L para producir una unidad de A, por lo que se produce de A, tiene que igualar la oferta total de A en la economía. Las tres condiciones son las de pleno empleo. Y las otras dos condiciones que terminan de definir la estructura básica del modelo son las condiciones de beneficios competitivos, donde los costos unitarios igualan a los precios de los bienes. Y tenemos dos ecuaciones, una para cada bien. Este sería el costo laboral unitario para el sector M, el costo de K unitario para el sector M, que se tiene que igualar al precio de M. Y lo mismo para el sector A. El costo laboral unitario de A, el costo unitario de T, que se tiene que igualar al precio de A. Son las condiciones de beneficios competitivos. Entonces, W, R, K y RT son los precios de los factores, L, K y T son las dotaciones de los factores, PM y PA son los precios de los bienes. Y las ecuaciones 1 a 5, estas que tenemos acá,
representan un modelo de equilibrio competitivo donde lo importante acá es identificar que nuestras variables endógenas, es decir, que vamos a determinar en el modelo, son los niveles de producción, QM y QA, y los precios de los factores W, RK y RT. Y las variables exógenas van a ser los precios de los bienes y las dotaciones de los factores. Entonces, si ustedes vuelven a la clase pasada, en el punto 4, los ejercicios de estática comparativa, tenía dos partes. Una, movíamos los precios de los bienes y nos fijábamos qué pasaba en los precios de los factores, efectos del comercio internacional. Y el otro ejercicio que hicimos fue mover las dotaciones de factores y ver qué ocurría en los niveles de producción. Causas del comercio internacional. Entonces, esta es la estructura básica del modelo, y lo que tenemos que tener en cuenta adicionalmente acá es que estos A y J, que son los requerimientos unitarios, dependen de los precios relativos de los factores, ¿sí? Porque, si bien no necesariamente tiene que ser así, pero estos A y J nosotros los determinamos como coeficientes variables, es decir, dependiendo de los precios de los factores, donde I es el factor y J es el bien. Entonces lo que vamos a hacer es partir de la estructura básica del modelo y trabajarla para el objetivo que es ver el efecto del comercio sobre la remuneración de los factores productivos. Si nosotros termináramos acá, ustedes van a la clase pasada y pueden decirme cuál va a ser el efecto del comercio sobre la remuneración de los factores productivos. Eso ya lo sabemos. Lo único que vamos a hacer acá es tratar de demostrarlo más rigurosamente con una demostración algebraica. Entonces, si nosotros queremos ver este puntito, lo que hacemos en particular es ir a las ecuaciones 4 y 5, porque en las ecuaciones 4 y 5, ¿qué tenemos? Tenemos los precios de los factores y tenemos los precios de los bienes. Pero nosotros acá tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Las dos ecuaciones son 4 y 5, y las incógnitas son W, RK y RT, es decir, los precios de los factores. Entonces, lo que tenemos que sí o sí es utilizar las otras tres ecuaciones, que son las de las restricciones de recursos, que tienen información sobre las dotaciones de factores, para poder obtener una solución al modelo. Bien. Entonces lo que hacemos es reestructurar el modelo. ¿Para qué reestructuramos el modelo? Porque queremos que el modelo lo podamos expresar de una manera que nos sirva a los fines de nuestro ejercicio de identificar los efectos del comercio internacional. La reestructuración del modelo es más o menos fácil. Nosotros lo que hacemos es partir de las ecuaciones 1 y 2, no sé por qué acá dice 4, pero partimos de 1 y 2 y reemplazamos a la ecuación 3. Entonces, de la ecuación 1 despejamos QM. De la ecuación 2 despejamos QA, y lo que hacemos es reemplazar en 3. Y obtenemos un modelo reestructurado, que son las ecuaciones 3', esta que está acá, 4 y 5, que no se modificaron. Entonces lo que hicimos fue simplificar o reestructurar un poco el modelo. ¿Dónde está lo que nos interesa acá? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que los A y J que tenemos acá tienen metidos adentro los precios de los factores, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto de tres ecuaciones que relacionan los precios de los factores, W, RK y RT, con los parámetros o las variables exógenas, que son los precios de los bienes y las dotaciones de los factores, ¿sí? Entonces nuestro modelo reestructurado es este. Ahora bien, lo que vamos a hacer es trabajar con ese modelo reestructurado, plantear lo que vamos a llamar unas ecuaciones de cambio, para plantear directamente nuestro ejercicio de estática comparativa, que es ver un cambio en los precios de los bienes sobre el cambio en los precios de los factores, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es diferenciar totalmente las ecuaciones 3', 4 y 5, estas que tenemos acá, para obtener las ecuaciones de cambio. A lo largo de la nota, lo que hacemos es específicamente, yo les explico bien paso por paso. Ahora vamos a ir un poco rápido porque no tiene sentido, porque es mucha cuenta algebraica y está totalmente desarrollada. Si llega a haber alguna duda, por supuesto que la podemos ver. Entonces, empezamos diferenciando 3'. Diferenciamos totalmente 3' y vamos a obtener una relación entre los cambios en los precios de los factores y los cambios en las dotaciones de factores, ¿sí? De nuevo, lo que no hay que olvidarse en el camino es qué es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, partimos de 3', diferenciamos totalmente. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que
Esto es una diferenciación total, y acá lo que tenemos es un producto, tenemos una suma. Dentro de cada término de la suma, un producto, y a su vez una división. ¿Sí? Entonces tenemos que aplicar las reglas de diferenciación de suma, producto y división. Diferenciamos totalmente, paso por paso. Fíjense que acá tenemos la diferenciación de, la regla de diferenciación de la división. Acá adentro aplicamos la regla de la diferenciación de producto, y acá tenemos la regla de diferenciación de la suma. Y cuando llegamos a esta instancia, lo que hacemos es decir, bueno, a nosotros nos interesan las tasas de cambio, queremos ver cómo van cambiando las variables que nos interesen ante determinadas cuestiones. Entonces lo que hacemos es lo que llamamos completar tasas de cambio. Cuando tenemos un diferencial, por ejemplo el diferencial de ALM, nosotros lo que hacemos es definir que el diferencial de ALM sobre ALM es ALM sobre. Y así para todas las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá que tenemos el diferencial de L, si nosotros tuviéramos diferencial de L sobre L, eso lo llamamos L sobre. Dada esta ecuación, que surge de la diferenciación total de 3, lo que nosotros hacemos acá es completar tasas de cambio para poder reemplazar por esta notación que implica los sombreritos, que ya sabemos que son tasas de cambio. Entonces, a esta ecuación completamos tasas de cambio y dividimos por L y llegamos a la ecuación 3 doble prima. ¿Sí? Entonces fíjense, el primer término, lo vamos a virar ahí. Nosotros tenemos AKM por el diferencial de LM por K sobre AKM cuadrado. Lo que hacemos para completar tasas de cambio es dividir y multiplicar por ALM. ¿Sí? Entonces ya ahí el primer término, acá chiquitito, del primer término a su vez, es ALM sombrero. Y lo que hacemos también al mismo tiempo es dividir todo por L. Todo este término de la izquierda lo dividimos por L y todo el término de la derecha lo dividimos por L. Definimos a su vez unos lambda LM y un lambda LA. Fíjense que este lambda LM se define como cuánto participa cada factor en la producción del bien. Esto es, el requerimiento unitario de L en M con respecto a la oferta total de L en relación al requerimiento unitario de K en M con respecto a K. Y lo mismo para A, nada más que en vez de mirar L y K, miramos L y T. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es reescribir 3 doble prima con la notación de las tasas de cambio y los lambda. ¿Sí? Donde sabemos que los lambda es como la relación que existe entre cuánto se usa de cada factor para cada bien. Teniendo en cuenta que lo que se usa de factores es factor móvil y un factor específico. Un factor móvil acá y un factor específico. Entonces, reemplazamos por los lambda y reemplazamos por las tasas de cambio. Y lo que hacemos acá es reescribirlo agrupando solamente los lambda y agrupando los cambios en las dotaciones de factores del lado derecho, y obtenemos la ecuación 6. Entonces acá lo que hicimos fue solamente una reexpresión, y lo que nosotros tenemos que recordar es, bueno, ¿qué estamos buscando? Lo que estamos buscando es ver los efectos del comercio sobre la remuneración de los factores productivos. Entonces, lo que nos faltaría acá es tratar de ver si podemos incorporar la remuneración de los factores productivos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con estos AIJ sombrerito, que sabemos que dependen de la remuneración de los factores productivos. Lo que vamos a hacer es utilizar la elasticidad de sustitución entre factores para cada bien, y la vamos a definir positiva. Y esta elasticidad se define para el sector M, por ejemplo, con el signo menos adelante para que quede positiva, como la variación porcentual en la utilización de los factores L y K en M con respecto a la variación porcentual en los precios de los factores. ¿Sí? Lo que nosotros sabemos es que a medida que aumenta el precio relativo del trabajo, la utilización relativa del trabajo va a caer. Le ponemos el signo menos y entonces la definimos positiva. Entonces, partiendo de la definición de elasticidad de sustitución, lo que hacemos es, cuando aparezca el diferencial, diferenciamos, y cuando se pueda completamos tasas de cambio con la misma lógica que antes. Entonces esta elasticidad de sustitución la vamos a poder expresar de esta manera, donde tenemos una relación entre las variaciones en los requerimientos y las variaciones en los precios de los factores. Hacemos lo mismo para el sector A y obtenemos una expresión similar, donde tenemos metidas las elasticidades de sustitución, y entonces volvemos a la ecuación inicial. Fíjense que
era la ecuación 6. Lo que vamos a terminar haciendo es reemplazar estos paréntesis de acá por alguna expresión que contenga las variaciones en las remuneraciones de los factores. ¿Cómo logramos eso? A través del uso de la definición de la elasticidad de sustitución. Entonces lo que hacemos ahora es que A y B lo vamos a reemplazar en 6. Reemplazando A y B en 6, fíjense que estas son las A y B. Obtenemos una expresión 6', y lo que hacemos finalmente acá para obtener 7 es reacomodar y dejar todos los términos que multiplican a W sombrero, todos los que multiplican a RK y RT sombrero, y las dotaciones de factores, los cambios en las dotaciones de los factores del lado de. Entonces nosotros, a partir de la ecuación 3', que salió de 1, 2 y 3, obtenemos una expresión que relaciona los cambios en los precios de los factores con los cambios en las dotaciones de los factores. Y ahora vamos a dejar esa ecuación un ratito ahí para continuar con la reestructuración o las ecuaciones de cambio del modelo. Así como partimos de 3', diferenciamos totalmente y llegamos a 7, hacemos algo parecido con 4 y 5 y obtenemos una relación vamos a obtener una relación entre los cambios en los precios de los factores y los cambios en los precios de los bienes. Si partimos de 4, diferenciamos totalmente, y acá están los secretos que uno se tiene que acordar para llegar digamos, al análisis relevante. Vamos a utilizar un supuesto que surge de la minimización de costos, que es uno de los supuestos del modelo, que es que la pendiente del isocosto se iguala a la pendiente del isocuanta. ¿Sí? Esto es remuneración de los factores productivos y esto es la tasa marginal de sustitución. Entonces, partiendo de este supuesto, lo que hacemos es reescribirlo, lo reemplazamos en 4', y como esto es igual a 0, 4' queda reducida a esta expresión que tenemos acá. Vean que siempre el procedimiento es el mismo, completamos tasa de cambio, dividimos por PM, y acá vamos a incorporar o definir otros términos que van a simplificar el análisis, como los lambda, pero que ahora son los tita. Definimos tita LM como ALMW sobre PM, y tita KM como AKM RK sobre PM. Es decir, que cada tita es la participación de cada factor en el costo unitario total o en el precio del bien. A diferencia de los lambda, nosotros sabemos que tita LM más tita KM suman 1, porque es la participación de cada factor en el costo total. Entonces lo que hacemos es, completando tasas de cambio, dividimos por PM, definimos los tita y reemplazamos. Entonces nos queda una ecuación como 8, donde tenemos finalmente lo que queríamos, la relación entre los cambios en la remuneración de los factores productivos y los cambios en los precios de los bienes. Si hacemos lo mismo para el otro bien, obtenemos una ecuación 9 que se deriva de 5, que es la relación entre los cambios en las remuneraciones de los factores, ahora W sombrero y RT sombrero, igualado al cambio en el precio de bien PA sombrero. Estas expresiones, entonces 8 y 9, lo que determinan es el cambio en los precios de los factores relacionado con el cambio en los precios de los bienes, que salen de las ecuaciones 4 y 5. Entonces, de nuevo, partimos del modelo 1, 2, 3, 4, 5, lo simplificamos a 3', 4, 5, y lo reexpresamos para obtener tasas de cambio en un sistema que ahora está formado por las ecuaciones 7, 8 y 9, donde nuestras variables endógenas son W sombrero, RK sombrero y RT sombrero, porque nos interesan las variaciones, y las variables exógenas son K, L, T, PM y PA sombrero. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, vamos a poder hacer nuestro ejercicio de estática. 7, 8 y 9 lo planteamos en forma matricial, variables endógenas, variables exógenas, términos que acompañan a las variables endógenas. Resolvemos el determinante. Fíjense que hay algunos truquitos de sacar factor común y utilizar que las participaciones de los tita son iguales a 1, y obtenemos un valor del determinante que interesa que esté expresado así porque nos va a servir luego para hacer algunas simplificaciones de los resultados. Es decir, ustedes pueden computar y obtener el valor de determinante de otra manera, y obtener que el determinante es negativo de otra manera, pero me interesa un poco que sigan este procedimiento porque esta expresión del determinante nos va a servir para expresar los resultados finales
en la resolución de las variables endógenas. Lo que hacemos entonces es resolver el sistema para W sombrero, RK sombrero y RT sombrero. Resolvemos el sistema para W sombrero por regla de Cramer, entonces lo que hacemos es el determinante de una matriz donde en la primera columna ponemos el vector de las variables exógenas. Sobre el determinante, resolvemos este determinante. Fíjense que el determinante lo expresamos de la manera que teníamos y dividimos numerador y denominador por θ TA, θ km. Acá lo tenemos en cada uno de los términos para que a ustedes les resulte más fácil. Y luego lo que hacemos es llamar delta a esta parte del denominador sin el signo menos, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros multiplicamos numerador y denominador por menos, este menos desaparece y nos queda un signo menos acá arriba, ¿sí? Entonces nos queda este término incorporando un signo menos, y este término de acá lo reemplazamos por delta. ¿Se entiende? Entonces nos queda una resolución para W sombrero, que es 1 sobre delta, donde delta tiene esta expresión que después vamos a ver por qué nos interesa tanto, y un corchete grande que tiene en cuenta el movimiento de todas las variables exógenas. Hacemos lo mismo y resolvemos para RK, el truco es más o menos siempre el mismo. Dividimos por θ TA, θ km. Acá fíjense que para ver cómo trabajamos, estos dos primeros términos están resueltos aquí. Fíjense si lo pueden seguir y cualquier cosa me consultan. Entonces este término E, que es primero y segundo término, lo reemplazamos y lo ordenamos y obtenemos el valor para RK sombrero en la ecuación 11. Y de la misma manera obtenemos RT sombrero en la ecuación 2. Les pido que esto lo hagan para chequear que esto esté bien. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, bueno, antes de entrar a la elasticidad, es que a partir de las ecuaciones 7, 8 y 9, que surgen de nuestro modelo inicial de equilibrio competitivo, tenemos en las ecuaciones 10, 11 y 12 la resolución de los niveles de variación de las variables endógenas W, RK y RT en función de cambios en las variables exógenas LK, L, KT, PM y PA. Antes de ir a ver específicamente el efecto del comercio sobre la remuneración de los factores productivos, voy a hacer una pequeña aclaración. Fíjense que hay unos términos que son sigma m sobre θ km y sigma a sobre θ ta que aparecen muy frecuentemente o que aparecen en casi todas las expresiones de la resolución de las ecuaciones. Así como están presentados estos dos términos, son las elasticidades de las curvas de productividad marginal del trabajo en M y en A respectivamente. Y el delta, que también aparecía acá en el determinante, este delta que tenemos acá, lo que tenemos que tener en cuenta, o lo que importa que veamos, es que es un promedio ponderado de estas elasticidades, ¿sí? Donde la ponderación viene dada por el delta L, el lambda LM y el lambda LA. Este término es fundamental y son las elasticidades de las curvas de producto marginal. ¿Y por qué es tan importante? Porque si ustedes ven la clase anterior, todo básicamente surge, o digamos, todas las conclusiones que obtenemos o partimos, es del equilibrio del mercado de trabajo con las curvas de productividad marginal, ¿sí? Entonces el valor de estas elasticidades es fundamental en este modelo. Lo que aparece acá es una demostración de que efectivamente gamma m, expresado como sigma m sobre θ km, es la elasticidad de la curva del producto marginal del trabajo en M. Mírenlo y cualquier duda me dicen. Bueno, y acá, como les decía, lo que dice acá es que dado que el modelo está caracterizado por cada sector utilizando el factor móvil y el factor específico, las elasticidades de las curvas, acá dice condiciones, pero son curvas, es muy importante, son muy, muy importantes. Entonces vamos específicamente a ver lo que queríamos ver. Nosotros tenemos las ecuaciones del modelo reestructurado y las ecuaciones de cambio, que son 7, 8 y 9, a partir de lo cual obtuvimos los valores, o unas expresiones, mejor dicho, para W sombrero, RK sombrero y RT sombrero. Y nosotros vamos a la clase pasada, y nosotros quisiéramos ver en este modelo qué ocurre con el resto del mundo, por ejemplo, cuando se abre el comercio, siendo el resto del mundo
representado por esta curva de oferta relativa más hacia la derecha. Lo que nosotros dijimos es que lo que ocurría cuando pasábamos de autarquía a libre comercio es que el precio relativo de M empezaba a aumentar. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es usar esto en nuestro ejercicio. Y el efecto de la apertura del resto del mundo al libre comercio implica analizar una situación donde aumenta PM sobre PA, y se puede usar, digamos, los resultados intuitivos del ejercicio de estática comparativa de un aumento en los precios relativos. Que a su vez podemos pensarlo como un aumento en PM, un aumento en PM, claro, PA sombrerito constante, es decir, PA sombrero igual a 0, con K sombrero, T sombrero y L sombrero igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que nosotros decimos es, el resto del mundo se abre a libre comercio, pasamos de autarquía a libre comercio, empieza a aumentar PM sobre PA. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer ese PM sobre PA en un cambio en PM con PA constante. Entonces acá tenemos que analizar PM sombrero positivo, PA sombrero igual a 0, K, T y L sombrero igual a 0. Fíjense que eso es lo que está acá. ¿Sí? Ahí hay un pequeño error, es que esto es PA sombrero igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Podemos ir a la clase pasada y ver gráficamente qué es lo que ocurre. Esto es el punto 412 de la clase pasada. O lo que vamos a hacer es reemplazar estos supuestos en las ecuaciones 10, 11 y 12 y ver qué efectivamente valor toma W sombrero, RK sombrero y RT sombrero. Entonces vamos a la ecuación 10. Vamos a ver dónde está la ecuación 10. Que era larga. Acá está la ecuación 10, y lo que hago yo acá es directamente ir a mi ejercicio de estática comparativa y reemplazar por PM sombrero positivo, PA sombrero igual a 0, K sombrero igual a 0, T sombrero igual a 0, L sombrero igual a 0. Es decir, que todos estos términos de acá, desde el primer término en adelante, van a desaparecer. ¿Sí? Entonces fíjense cómo queda W sombrero. Nos queda una expresión bastante más reducida. Si nosotros miramos y sabemos que PM sombrero es positivo, delta, sigma, tita lambda, sigma, tita y delta son positivos, W sombrero sabemos que es positivo. ¿Sí? Si nosotros miramos el gráfico de la clase pasada, esto era una conclusión que podíamos ver del punto 412 del gráfico. Y lo que nos quedaría por demostrar acá es cómo es la relación entre el aumento en W y el aumento en PM. Que nosotros a priori ya sabemos cómo es la relación, porque lo vimos en la clase pasada, pero lo que queremos hacer es demostrar. Entonces lo que hacemos es ver W sobre PM si es menor o mayor que 1. Lo que podemos demostrar acá es que el numerador es menor que el denominador, porque son iguales excepto por un término positivo. Entonces, numerador sobre denominador, que es W sombrero sobre PM sombrero, es menor que 1. Y entonces, dado que esta relación es menor que 1, tenemos que W sombrero es menor que PM sombrero. Y dado que además PA sombrero es igual a 0, tenemos la primera parte de la desigualdad. Fíjense que esto es igual a lo que hacíamos la clase pasada, y tenemos la variación porcentual en PM es mayor que la variación porcentual en W, que es mayor que la variación porcentual en PA. Este es positivo mayor a 0, positivo mayor a 0, y este es igual a 0. Entonces, el efecto del comercio sobre los trabajadores es ambiguo porque aumenta el salario real en términos de un bien y cae en términos de otro. Si reemplazamos los mismos supuestos en RK sombrero, podemos ver qué ocurre con la remuneración del capital. Entonces, vamos a la ecuación 11, reemplazamos todo igual a 0 y nos queda una expresión bastante más reducida. Podemos ver que RK sombrero es positivo porque 1 sobre delta es positivo, todo este corchete es positivo y PM sombrero es positivo. Y para ver qué es lo que ocurre efectivamente con RK en relación a PM, tenemos que ver si RK sombrero sobre PM sombrero es mayor o menor que 1. Suponemos que es mayor que 1, y si es mayor que 1, lo que tiene que ocurrir es que se tiene que cumplir esto, y que eso implica que tita km es menor que 1. Tita km, recuerden que era la participación del factor en el costo total, entonces efectivamente es menor que 1, entonces RK sombrero sobre PM sombrero es mayor que 1. Entonces completamos un poco más la desigualdad. Variación porcentual en RK, variación porcentual en M, variación porcentual en W, variación porcentual en A.
Por lo tanto, los capitalistas mejoran, o los que obtienen su ingreso de acá, como consecuencia del comercio, y el comercio lo que generó fue un cambio en los precios relativos de los bienes. Reemplazando en 12, obtenemos la variación en RT, que tiene un signo menos adelante, entonces esta es bien fácil, RT sombrero es negativo, y terminamos de completar la desigualdad, entonces los terratenientes empeoran como consecuencia del cambio. Los resultados que nosotros tenemos acá coinciden con los encontrados en el punto 4121, por eso yo les decía que las clases se complementan, porque lo que podemos ver acá nos termina de convencer de lo que aprendimos la clase pasada. Para ver qué ocurre en nuestro país, ocurre lo contrario en términos de efectos sobre la distribución del ingreso. Eso lo pueden ver ustedes, háganlo. Y como una conclusión de esta parte, podemos decir que con más factores empleados que bienes producidos, es decir, tenemos 3 factores y 2 bienes, la dotación de factores ejerce una influencia adicional sobre la remuneración de los factores productivos, más allá de la influencia que pueda tener el precio de los bienes. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué pasa esto? Porque tenemos, si nosotros nos quedamos solo con los precios de los bienes, tenemos 2 ecuaciones con 3 incógnitas que no podemos resolver, necesitamos información adicional, que son las condiciones de pleno empleo, y así es como empezó este análisis.